Ángulos complementarios y suplementarios. Hoy les hablaré acerca de estos dos tipos de ángulos. Y empezaré con ángulos complementarios. Aquí les presento la gráfica de un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Dentro de él ubicaré dos ángulos. Al primero le llamaremos ángulo alfa y al segundo ángulo beta. Se dice que dos ángulos son complementarios cuando juntos forman un ángulo recto. Es decir, la suma, en este caso de alfa más beta, debe ser igual a 90 grados. A esto le llamamos ángulos complementarios. Si nosotros queremos ubicar un ejemplo preciso, podemos decir que beta es 10 grados y alfa, para que de 90 grados, tendría que ser 80 grados. Es decir, 10 y 80 son ángulos complementarios porque la suma es 90 grados. Veamos entonces la variación, en este caso, de alfa y beta. Por más que varíen para que sean complementarios, tienen que sumar siempre 90 grados. Deben estar formando juntos un ángulo recto. Ahí, por ejemplo, si queremos asumir que alfa vale 5 grados, entonces beta tendría que ser 85 grados para que la suma nos dé 90 grados. Es decir, juntos formen un ángulo recto. Entonces, alfa más beta deben sumar 90 grados para que estos sean complementarios. Ahí pueden ver ustedes en su pantalla, los ángulos van variando, pero la suma se mantiene en 90 grados si estos queremos que sean complementarios. Bien, ahora vayamos a ver un ejemplo de aplicación acerca de este concepto. Aquí lo tenemos. Nos dice el ejemplo, si dos ángulos complementarios están en la relación de 2:3, nos piden que calculemos la medida de cada uno de ellos. Vayamos pues entonces a resolver este pequeño ejercicio. Primero tomamos la información que dice la relación de 2:3. ¿Cómo se interpreta esta expresión? Aquí vamos a representar a la medida de estos dos ángulos a través de una división, porque esa es la manera como se representa esta expresión. Estamos viendo proporciones. Sería una proporción geométrica. La medida del primer ángulo es a la medida del segundo ángulo, así como la relación que existe entre 2:3. Ya tenemos matemáticamente interpretada esta expresión. Vamos a aprovechar acá para colocar una constante proporcional. Si ubicamos K en la parte del numerador, tenemos que hacerlo también en la parte del denominador para que esta expresión no cambie en su valor, se mantenga. Entonces, ahora sí podemos decir que la medida del ángulo o del primer ángulo sería representado por 2K y la medida del segundo ángulo estaría representado por 3K. Aquí el propósito es hallar K para poder encontrar cada uno de los ángulos según nos piden en el problema. Pues hay una segunda expresión, que los ángulos son complementarios, y precisamente esto es el tema que estamos tratando. Para que estos dos ángulos sean complementarios deben sumar 90 grados. Aquí lo tenemos. Hacemos el reemplazo respectivo. La medida del ángulo 1 es 2K y la de 2 es 3K. Ambos deben sumar 90 grados. Y vemos aquí una ecuación muy sencilla de resolver. Sumamos 2K más 3K y el resultado obtenido sería 5K igual a 90 grados. Y finalmente el 5 pasa a dividir, obteniendo que K equivale a 18 grados. Ahora simplemente nos queda hacer el reemplazo respectivo aquí. Así que vamos a reemplazar para encontrar la medida del primer ángulo, que es 2K, sería 2 por 18, resultando 36 grados la medida del primer ángulo. Hacemos el reemplazo también para el segundo ángulo, 3K sería 3 por 18, obteniendo la medida del segundo ángulo, que es 54 grados. De esa manera hemos encontrado la medida de estos dos ángulos, 36 grados y 54 grados. Y si sumamos, la suma va a ser igual a 90 grados. Ahora sí vayamos a ver acerca de los ángulos suplementarios. Para ello haremos un gráfico del ángulo llano. Aquí tenemos el ángulo llano, cuya medida es 180 grados.
dentro de este ángulo llano vamos a ubicar a dos ángulos. Al primero le llamaremos teta, al segundo le llamaremos delta. Se dice que dos ángulos son suplementarios cuando juntos forman un ángulo llano, como pueden ver ustedes en su respectiva pantalla. Es decir, los ángulos suman 180 grados. La medida de estos ángulos para que sean suplementarios deben sumar 180 grados. Si nosotros variamos los valores, vamos a darnos cuenta de que la suma debe ser 180 grados para que estos sigan siendo suplementarios. Aquí, por ejemplo, podemos decir que el ángulo delta puede medir 60 grados. Entonces, teta tendría que medir 120 para que la suma de los dos sea 180 grados. Si continuamos variando, vemos ahí que teta más delta no dejan de sumar 180 grados. Pueden haber otro par de ángulos que la suma sea 180 grados, como el que estamos viendo. Podría ser 100 grados teta y delta sería 80, que juntos suman 180. Y así, la suma de dos ángulos debe ser 180 para que estos sean suplementarios. Ahí está. Teta más delta suman 180 grados. Este ángulo puede ser 20 grados, teta, y delta tendría que ser 160 grados. Muy bien, ahora sí vayamos a ver un ejemplo de aplicación de este concepto. Aquí tenemos el ejemplo de aplicación. Dice lo siguiente: halla las medidas de dos ángulos suplementarios si se conoce que uno de ellos excede al otro en 30 grados. Vayamos a ver la resolución de este ejercicio. Recogemos la siguiente información. Uno de ellos excede al otro en 30 grados. Entonces, si a la medida del primer ángulo le asignamos o le llamamos X, el segundo ángulo excede al anterior en 30 grados. Entonces sería X más 30 grados. Entonces, aquí tenemos a un ángulo y el otro que excede al anterior en 30 grados. Uno de ellos excede al otro, dice el problema. Bien, el siguiente dato es ángulos suplementarios. Acabamos de ver acerca de este concepto. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? Cuando la suma de ellos es igual a 180 grados. Así que vamos a aplicar el concepto aquí. La medida del primer ángulo más la medida del segundo ángulo es 180 grados. En el siguiente paso hacemos el reemplazo respectivo. En este caso la medida del ángulo 1 es X y la medida del ángulo 2 es X más 30. Juntos suman 180 grados. Tenemos frente a nosotros una ecuación tan sencilla de resolverlo. Procedemos primero eliminando los paréntesis. Aquí lo tenemos. Ahora efectuamos la suma en el primer miembro, X más X, 2X, obteniendo 2X más 30 igual a 180 grados. El 30 grados que está sumando va a pasar a restar, así que al restar con 180 nos da 150 grados. 2X igual a 150 grados, de donde obtenemos que el valor de X sería la mitad, ya que el 2 pasa a dividir, la mitad de 150 sería 75 grados. Muy bien, ahora sí vamos a hacer el reemplazo para determinar la medida de los ángulos que estamos buscando. Bueno, la medida del primer ángulo es igual a X, así que ya lo tenemos directamente. La medida del primer ángulo es 75 grados, mientras que la medida del segundo ángulo es 30 grados más. Sumamos 75 más 30 y obtenemos la medida del segundo ángulo, que es igual a 105 grados. Finalmente, encontramos la medida de cada uno de estos ángulos, que son suplementarios y que uno de ellos excede al otro en 30 grados. Aquí vemos que los resultados concuerdan con los datos que se nos han dado en los problemas. Muy bien, estimados amigos, muchas gracias nuevamente por su paciencia de escucharme y será hasta una nueva oportunidad.